¿Algo que manifestar por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, el artículo 303, y una vez concluido el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito dicte auto de vinculación a proceso al ciudadano Nicolás Tinán Manríquez por la comisión del hecho que la ley señala como delito, específicamente robo calificado en casa habitación con violencia, doloso por su naturaleza en calidad de autor material, tipificado en los artículos 330, 335 fracción primera y séptima y 336 del Código Penal para el Estado de Yucatán, los cuales consideramos se encuentra sustento respecto a datos de prueba que a continuación procedo a señalar. Primero, para acreditar el hecho delictivo contamos con el primer dato de prueba, la comparecencia de la víctima Sofía Bastarrache Ortiz, quien nos menciona que el día 11 de octubre del presente año, alrededor de las 18 horas, se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44 de la Colonia Centro, cuando un sujeto de aspecto fuereño, tez morena, complexión delgada y cabello lacio, quien vestía pantalón de mezclilla y camisa tipo polo verde, entró a su domicilio amenazándola con un arma punzocortante, para posteriormente desapoderarla de un celular Samsung Galaxy J5 que se encontraba en la mesa de centro de la sala de dicha vivienda. Al percatarse que la bolsa de la víctima se encontraba colgada en el respaldo de una silla, intenta tomarla, forcejeando con la misma, para posteriormente dar como resultado que los objetos cayeran al suelo, para después el agresor tomar el celular, al igual que una cartera de dama, la cual contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, tarjetas e identificaciones a nombre de Sofía, y posteriormente salir corriendo del domicilio. De todo lo anterior, es coincidente el segundo dato de prueba, el acta de entrevista a la testigo presencial Verónica Fernández Castro. Ahora bien, su señoría, para acreditar la probable participación del imputado como sujeto activo en el hecho que la ley señala como delito, contamos con el tercer dato de prueba, el parte informativo elaborado por el oficial Luis Manuel Colle Martínez, quien nos menciona que al tomar parte de lo sucedido proceden a buscar al sujeto con las características antes proporcionadas por la víctima, quien fue localizado en el Parque San Cristóbal. Al detenerlo, proceden a inspeccionarlo, encontrando en su posesión los objetos que hacen presumir que intervino en el delito de robo, mismos objetos que fueron identificados por la víctima, los cuales constan de un celular Samsung Galaxy J5, una cartera de dama, la cual contenía tarjetas e identificaciones a nombre de Sofía. Aunado a eso, contamos con el cuarto dato de prueba, el acta de entrevista al vecino de la víctima, Jaime Augusto Pech Rendón, quien nos menciona que alrededor de las 18 horas se dirigía a la tienda ubicada en la esquina de su domicilio, el cual es colindante con el de la víctima, cuando observó a un sujeto de aspecto fuereño, tez morena, complexión delgada y cabello lacio, quien vestía camisa tipo polo verde y pantalón de mezclilla, dirigirse rumbo al domicilio de la víctima. Al salir de la tienda, mira nuevamente al mismo sujeto, pero ahora corriendo en dirección contraria y portando unos objetos en sus manos. De la misma acta se desprende que le dijo a las autoridades que había visto repetidas veces a dicho sujeto en el Parque San Cristóbal, lugar donde fue localizado y encontrado con los objetos. De todo lo anterior, consideramos que existen datos que unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya concatenación, articulación y engarce se desprende que existe una probabilidad objetiva de que el imputado participó como autor material del hecho que la ley señala como delito, señalado en los artículos 14 y 15, fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán. Esto sin existir una excluyente de delito ni causa de extinción de la acción penal. Reitero mi solicitud de que dicte auto de vinculación a proceso al ciudadano Nicolás Tinán Manríquez. Es cuanto. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se dicte auto de no vinculación a proceso a favor del ciudadano Darío Nicolás Tinán Manríquez, toda vez que el requisito establecido en el numeral 316, fracción tercera, no ha sido satisfecho por parte de la Fiscalía, pues no existen datos razonables ni suficientes que acrediten que mi defendido haya tenido una probable participación en un hecho que la ley señala como delito,
específicamente robo calificado casa-habitación con el uso de violencia. Lo anterior encuentra sustento en los siguientes datos de prueba. En primer lugar, la comparecencia de mi defendido ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, de la cual se desprende que él no estuvo presente en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron y que en ese momento él se encontraba en compañía de su primo Nacho en el mercado, abasteciéndose de fruta para el puesto en el que ellos trabajan. Mientras mi defendido esperaba los limones, fue con su amiga Pili a un puesto que está dentro del mismo mercado para después regresar por la fruta faltante y posterior a eso a su lugar de trabajo. 20 minutos después de haber arribado a su área de trabajo, llegaron unos agentes de policía, los cuales no encontraron objetos en su posesión como lo manifiesta la fiscalía, sino en unos guacales cerca del puesto. El segundo dato de prueba es el acta de entrevista a Zoila María Cuello Tinal, quien es prima de Darío Nicolás y es compañera de trabajo, y quien es coincidente con Nicolás en decir lo mencionado en esta acta de entrevista. Además, refiere que al preguntar el porqué de su arresto, le dijeron que fue porque lo reconocieron por su camisa verde. Sin embargo, Zoila expresa que había más personas con la misma vestimenta y de características similares. Ahora bien, esta defensa sostiene que no existen datos ni pruebas que acrediten que Nicolás haya cometido el hecho que la ley señala como delito, en atención a que no desapoderó a Sofía de los objetos señalados por parte de la fiscalía. Y a su vez se solicita se desestime la calificativa de violencia, pues no se puede acreditar. Esto se desprende de lo siguiente, que la fiscalía omite que en el acta de entrevista a la testigo Verónica Fernández Castro es coincidente con Sofía en expresar que una persona entró al domicilio y la desapoderó de varios objetos. Sin embargo, en ningún momento señala que haya utilizado un arma punzocortante, ni que existió amenaza alguna. Además que mi defendido se encontraba en el mercado en el momento en que este hecho ocurrió, como anteriormente se dijo. Aunado a esto, al momento de ser asegurados los objetos, no se encontraban en su poder, sino en unos guacales, como se establece en el acta de entrevista a Zoila María, y quien es coincidente con la comparecencia de Darío Nicolás. De ahí que Nicolás no haya tenido conocimiento de su ubicación. Ahora bien, la fiscalía aduce que del acta de entrevista a Jaime Augusto Pech Rendón se establece que él miró a una persona con las características antes descritas por la víctima y por su testigo, que iba caminando en dirección al domicilio donde ocurrieron los hechos para posteriormente verlo correr en sentido contrario y con algo entre sus manos. Sin embargo, en su acta de entrevista no puede precisar quién es esa persona ni qué es lo que llevaba consigo. Además, en ningún momento miró a esa persona entrar al domicilio de la víctima. Y que si bien es cierto, Nicolás fue detenido en el lugar señalado por Jaime, más cierto es que había más personas con dichas características en el mismo lugar, como ya se mencionó por parte de Zoila María en su acta de entrevista. Por otro lado, no existe probabilidad de que Nicolás haya participado en el hecho que la ley señala como delito, pues según la comparecencia de la víctima y el acta de entrevista de su testigo, ambas son coincidentes con una característica muy particular, las marcas de acné en el rostro de quien cometió el delito, lo cual da certeza jurídica de su señalamiento. Sin embargo, no son concurrentes con la descripción del parte informativo, en el cual no se describen marcas de acné, pero sí una cicatriz en la ceja izquierda y un tatuaje en el antebrazo. Y si a esto le sumamos que había más personas con el mismo atuendo, podemos concluir que no hay datos de prueba bastantes ni suficientes que acrediten la probabilidad de que sea Darío Nicolás la persona que participó en el hecho que la ley señala como delito. Es por ello que esta defensa reitera la solicitud para que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar por parte de la fiscalía? Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se imponga la medida cautelar contemplada en el artículo 155, fracción 14, prisión preventiva justificada por 6 meses, en base al análisis de riesgo emitida por la Unidad de Medidas Cautelares. Existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia, es decir, que el hoy imputado, el señor Darío Nicolás Tinal Manrique, no tiene arraigo suficiente en la zona, ya que sus padres y único dependiente económico radican en Tlaxiaco, Oaxaca, de donde son originarios. Asimismo, que carece de residencia fija, como si bien se detalla en el informe de medidas cautelares, duerme en casa de su prima, Zoila María Cuello Tinal, y otras veces en su lugar de trabajo,
por lo cual, su señoría, las máximas de la experiencia nos dicen que las personas sin arraigo en la zona que enfrentan un proceso penal tienden a huir y sustraerse de la acción de la justicia. Así también que existe riesgo para la víctima y la sociedad, ya que el hecho delictivo fue cometido dentro de la vivienda de la víctima y posiblemente conozca el domicilio de la misma, al igual que la comisión de tal delito fue ejecutada con medios violentos considerados como graves, poniendo así en riesgo la integridad de la víctima. Por ende, su señoría, es indispensable cautelarlo. Esta Fiscalía, su señoría, considera esta medida idónea, puesto que otra medida cautelar no garantiza la presencia del imputado ante esta representación social, ya que la presentación periódica ante el juez no garantiza que no se sustraiga de la acción de la justicia. No se le podría consignar fianza, ya que no cuenta con los medios suficientes para pagar. Necesaria, ya que existe el riesgo de que se cometa nuevamente algún delito en contra de la víctima o la sociedad. Su señoría, al momento de ponderar qué es más importante, si proteger la vida o la libertad de una persona, creo que sería más importante proteger la vida. Proporcional, ya que lo que se pretende cuidar es garantizar el proceso con la comparecencia del imputado a juicio, al igual que la protección de la víctima. Y sin embargo, para el imputado, esta medida no sería tan lesiva, ya que no se estaría violentando algún derecho humano, toda vez que esta medida sería provisional, solo por el tiempo estrictamente necesario. Por lo expuesto, su señoría, pido se imponga la medida cautelar solicitada, contemplada en el artículo 155, fracción 14, consistente en prisión preventiva justificada por 6 meses, de acuerdo con la información presentada por la Unidad de Medidas Cautelares y por los argumentos ya expuestos, en el cual existe riesgo fundado para la víctima y de sustracción de la justicia, que justifican la medida cautelar solicitada. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría. Su señoría, esta defensa solicita se desestime la petición de la Fiscalía de la imposición de la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente de prisión preventiva justificada, debido a que no se considera idónea, tampoco proporcional ni necesaria. En primer lugar, no existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia, pues según el análisis de riesgo emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, Nicolás es una persona tranquila, es una persona trabajadora y muy responsable. Asimismo, durante la detención no puso resistencia y no presenta antecedentes penales. Por otro lado, es una persona que carece de recursos económicos y evadir la justicia regresando a su lugar de origen, como lo aduce la Fiscalía, le sería prácticamente imposible, puesto que se encuentra a más de 1.300 kilómetros de distancia de la ciudad de Mérida. Además, no existe riesgo para la víctima o para la sociedad en general, dado que Nicolás no conoce a la víctima y tampoco conoce su domicilio, como lo establece la evaluación de riesgo de la UMECA. Es por ello que no hay elementos razonables que hagan suponer que mi defendido pueda tomar represalias en contra de Sofía. Dicho lo anterior, esta defensa considera que la medida solicitada por la Fiscalía no es necesaria, puesto que no hay elementos que presuman un riesgo fundado en contra de la víctima, ni el de sustracción de la acción penal. Tampoco es idónea, por el hecho que no es la medida cautelar óptima, contrario a la establecida en la fracción primera, específicamente la presentación periódica ante un juez, la cual podría cumplir sin ningún inconveniente y sin riesgo de ausentarse en el proceso. Tampoco lo es proporcional, ya que al imponer esta medida cautelar perdería su empleo, afectando económicamente a Nicolás y a sus dependientes, así como su reputación y la facilidad de encontrar un nuevo empleo, siendo la medida solicitada por la Fiscalía la más lesiva para mi defendido. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, esta defensa reitera su solicitud para que se desestime la petición de la Fiscalía de imponer la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción 14, específicamente prisión preventiva en contra del ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, su señoría.